2017 y los que se están dando este año y los que quisiéramos que se concluyan el próximo año en abril con el decreto supremo que hable de esta política, este marco de política multisectorial que es el Proyecto Educativo Nacional. Como les dije, yo les voy a presentar algunos números. Si se acuerdan, hemos hablado de 3 mecanismos de consulta: la encuesta virtual, las jornadas por la educación y los espacios de diálogo. Las jornadas por la educación empezaron más o menos en abril y se dieron hasta julio, ahí hemos cerrado. La encuesta virtual sigue abierta hasta el 30 de octubre y los espacios de diálogo están también culminando. Los datos que les vamos a mostrar tienen un corte al 30 de junio, por lo tanto no tienen todavía los últimos números que ya tenemos. La encuesta en el video decía que vamos más de 30.000 personas, ahora estamos en más de 40.000, ¿no? Si ustedes ingresan a la página de www.todosomoseducadores.pe, sale el número en tiempo real de cómo se sigue contestando. Entonces vamos a pasar brevemente a hacer esta mirada. Como les digo, estos son números generales de la macrorregión, es decir, que habla son los nacionales. Hasta ese momento, 30 de junio, teníamos casi 20.000 ingresos en la encuesta virtual, 847 jornadas de 500 que nos propusimos, y eso es gracias al esfuerzo de los grupos impulsores. Y aquí quisiera, por favor, que ustedes y nosotros les demos un fuerte aplauso, porque estos 847 son gracias a ustedes. En ellas han participado, 25.000 personas más o menos a nivel nacional. Vamos a pasar a ver las 2 siguientes diapositivas que hablan también de datos macrorregionales. Aquí sí una síntesis de las 4 regiones que aquí estamos convocados. Primero, sobre la encuesta virtual. Bueno, en términos generales vemos que ha habido una participación bastante equitativa entre mujeres y hombres y que han participado personas de los distintos grupos etarios. Casi siempre esto se concentra, en este caso, en la adultez, ¿no? En otras regiones es la juventud, pero aquí ha sido la mayoría de adultos, jóvenes, pero tenemos también niños y adultos mayores participando, y esto es muy importante porque no siempre tienen la oportunidad de dar su opinión. Vemos que hay una distribución por cada una de las regiones y al interior de esa encuesta hay unas preguntas de datos que también hemos consignado. Algunos de ellos son estudiantes, otros son docentes, padres y madres de familia, personas con discapacidad, personas con lengua originaria, y vemos que aquí hay una distribución y en esta región se nota una diferencia muy grande frente a otras macrorregiones respecto de este último dato. Luego, si pasamos a la siguiente, tenemos las jornadas por la educación. Aquí también hay una participación más o menos equitativa, ha habido, ¿no?, de entre mujeres y hombres, también participación en los distintos grupos etarios y más bien en estas jornadas no hemos tenido personas con discapacidad, el resto de categorías sí las hemos tenido y tenemos ahí a la mano derecha en el gráfico el número de jornadas que se hicieron hasta ese corte, como les digo, de jornadas por la educación. Vamos a ir ahora a mirar una diapositiva por cada una de las regiones para que cada quien se vaya ubicando también cómo fueron las cosas en su región. En Apurímac hemos tenido en la encuesta virtual 552 personas participando y 14 jornadas. Vemos ahí, no voy a entrar en algunos datos que ustedes están mirando, pero tenemos la mayoría de adultos y dentro de adultos y jóvenes tenemos y adolescentes, estudiantes, tenemos también docentes, padres de familia, personas con lengua originaria, personas con discapacidad. Sabemos que ha habido varias jornadas, que es la de la derecha, el otro dato, en esta macrorregión que no se han dado exclusivamente en castellano. Aquí en las jornadas también tenemos una distribución del número de jornadas. Aquí lo único, digamos, notable es que no hemos tenido alguna con adultos mayores y con personas con discapacidad. Pasamos a la siguiente región, el Cusco. 195 mujeres, 170 hombres en la encuesta virtual y en las jornadas por la educación sí hemos tenido un número significativo, 817 y 768 hombres para las jornadas.
Ha habido una distribución de todos los grupos etarios, tenemos bastantes estudiantes y docentes, padres y madres de familia, personas con lengua originaria y discapacidad. En el caso de las encuestas virtuales y en el caso de las jornadas por la educación también tenemos una variedad, que solamente faltaron personas con discapacidad en algunos de esos espacios. Pasamos a la siguiente, Madre de Dios. Acá tenemos igual participación de manera equitativa de mujeres y hombres en ambos mecanismos de consulta, aunque ha sido poca la participación, ¿no? Hemos extrañado la voz de los niños y los adolescentes, que ojalá podamos seguir provocando que participen. La encuesta virtual, como dije, sigue abierta hasta el 30 de octubre, sigue habiendo la posibilidad de seguir opinando, ¿no? Y esto es importante, es muy importante tener la voz de los actores directos, por lo menos del sistema educativo, que son los que podemos convocar a veces más fácilmente. Hemos tenido igual estudiantes dentro de ese grupo, ¿no? Docentes, padres de familia, 2 personas con discapacidad, 5 con lengua originaria. Y en el caso de las jornadas, bueno, hemos tenido básicamente jornadas con jóvenes y adultos. Finalmente, casi igual, mujeres y hombres en la encuesta virtual, y en el caso de las jornadas, 235 mujeres, 168 hombres. Una distribución, en el caso de la encuesta virtual, bastante concentrada en los adultos y jóvenes, y algunos de otros grupos etarios, y en relación a sus características, bastantes docentes, 142, personas con lengua originaria, 109, 83 estudiantes, padres y madres de familia 114, personas con discapacidad 11. En el caso de las jornadas vemos ahí los números, ahí solo dejó estando personas con discapacidad, el resto de características sí están cubiertas. Y luego finalmente tenemos estos números a la fecha, bueno, esa fecha es 23 de agosto, seguimos actualizando estos números, donde podemos ver ya los números que crecieron un poquito en algunas de las regiones en relación a estos 2 mecanismos de consulta. No estamos reportando todavía ese tercero, que son los espacios de diálogo, que son espacios más pequeños. Nos hemos puesto la meta de 40 a nivel nacional, probablemente la vayamos a superar, y tenemos todavía un tiempo para seguir conversando y afinando muchas de las cosas que en estos encuentros macrorregionales ya estamos recogiendo. Estamos muy atentos, con los oídos muy abiertos y tomando nota de todo lo que ustedes nos aportan. Así que bueno, muchas gracias, esto es lo que yo les quería contar, y lo que vamos a pasar ahora es más bien a escuchar cómo este proceso se ha vivido en cada una de las regiones con sus distintos representantes. Y esperamos que, obviamente, que después de este evento surja más interés en participar en la encuesta. Necesitamos todos sus insumos, realmente. Entonces le damos la palabra primero a Javier Malpartida, director ejecutivo de Tapurizunchis, para que nos comente cómo se ha vivido este proceso, cómo se viene viviendo y qué se va a hacer para intensificarlo, para que el proyecto pueda realmente ser reconocido como propiedad y generado por todos. Tienes 8 minutos para… Bien, muchas gracias. Empezar saludando, felicitando la organización del evento. Realmente creemos que es clave pensar juntos la educación. Felicitar a las consejeras que han venido, en particular a Patricia Arregui, porque estuvo hace 15 años cuando Apurímac estaba construyendo desde la participación social el proyecto educativo regional, ¿no? Y lo que llamamos la reforma regional autónoma. Es bastante tiempo, gracias por la apuesta terca hacia la educación. Felicitar también al gobierno regional de Apurímac, no solo por el ser anfitrión y por respaldar este tipo de procesos, sino por acompañarlos con procesos propios regionales. Es decir, el día de mañana en la tarde, las autoridades, funcionarios y delegados, diferentes actores de la región Apurímac, estamos trabajando, luego de este evento Macrosur, trabajando
el proceso para actualizar nuestro PER y para empezar la construcción de nuestra currícula regional intercultural y productiva. Y esta felicitación no es gratuita, porque la tendencia en los últimos años y gobiernos, pareciera que eso es lo que se espera de un funcionario, es solo administrar lo que en Lima se dispone, como si en las regiones no hubieran intereses, particularidades, incluso cuadros que pudieran aportar. Luego de este saludo y de felicitar al Consejo, a Patricia en particular, a las consejeras y al gobierno regional, quiero adelantarles que mi comentario no va a ser tan celebratorio y festivo. Es decir, me voy a permitir con algo de atrevimiento alcanzar algunas preocupaciones que tenemos muchas y muchos en la región y quizás en parte del país. Y es que nos hemos acercado a este proceso de consulta para el nuevo proyecto educativo nacional con algo de desconfianza y de escepticismo. Bueno, la situación que vive el país obviamente es para tener cierta desconfianza y escepticismo. Pero voy a explicar mi preocupación, mi escepticismo y lo que quiero me mantenga en alerta por tres razones fundamentales. La primera es que en nuestro país las normas, las ordenanzas, es decir, los acuerdos, las leyes que vamos conquistando, son todavía un aviso demasiado lejano de cuando se hacen realidad. ¿Cuánto hemos peleado por el PRIGA, el Plan Regional de Igualdad de Género? ¿Y cuánto invirtió el gobierno regional anterior en ese proceso? Y así podría poner muchísimos ejemplos. Es decir, si no logramos construir herramientas vinculantes, es decir, que obliguen a las autoridades a hacer lo que se ha acordado socialmente, estamos distrayéndonos. Y estamos en la ilusión, en el espejismo de transformar la realidad. La segunda razón que me genera cierta preocupación y que explica mi temor o mi escepticismo a veces, tiene que ver con el hecho de que los procesos de consulta o de participación solo se hagan al comienzo. Es decir, una gran movilización social, ayer lo decía muy bien Patricia, pero es que la evaluación la deberíamos estar haciendo también todos quienes estamos involucrados. No es una acusación ni una crítica al Consejo, no, es revelar las debilidades y las miserias que todavía arrastramos desde la ciudadanía. Y será algo que iremos construyendo. Y la tercera preocupación, lo voy a decir con mucha sinceridad, es que estuve yo presente en el evento de lanzamiento nacional del proyecto educativo nacional, ¿no? Y les confieso que regresé más preocupado de lo que había ido, ¿no? Regresé incluso con sentimientos encontrados. Entramos al evento, un súper evento muy bien organizado, y me encontré con que el auspicio era de Banco Mundial y Telefónica del Perú. A ver, voy a aclarar para que nadie se asuste, yo no estoy contra los bancos, los roles de organismos multilaterales, ni contra las empresas, pero les confieso que sentí, han pasado 20, 30 años, y seguimos pensando nuestra realidad gracias al auspicio y probablemente a la gracia y a la bondad de algún organismo internacional. Me quedé muy preocupado en realidad, más cuando la charla principal del evento la hizo la delegada del Banco Mundial. Qué injusta manera de tratar nuestros cuadros, nuestros profesionales. Y contra la Telefónica no tengo nada. Pero en estos tiempos en que el Perú se cae a pedazos, su sistema político por Odebrecht, OAS y todas las demás empresas, creo que la relación entre lo público y lo empresarial debería cuidarse más. No tengo nada contra el Banco Mundial. Yo también pido un préstamo al banco para construir mi casa, pero no hago que el banco venga a decirme cómo pongo los dormitorios
ni cuánto me voy a demorar, ni cuántos pisos tengo que construir. Eso me generó la sensación de que quizás en la organización o en el consejo tenemos un énfasis demasiado ligado a lo técnico, demasiado ligado a la empresa. En todo caso, es una preocupación que creo es válido discutir, porque no vamos a ignorar que también sobre el tema educativo hay visiones distintas, tendencias. Y mientras unos peleamos por la gratuidad, otros se inventan mecanismos, las APP, las apps público y mil mecanismos para ver cómo por ahí terminan privatizando lo que es un derecho, ¿no? No estoy exagerando, ya nos puso el ejemplo de la SUNEDU y el peligro que se corre cuando la política está, no digo infiltrada, sino cruzada con los intereses y los dueños de las universidades, por ejemplo, ¿no? Quiero poner esta preocupación, también compartir que, sin embargo, en ese evento también salí muy gratamente sorprendido de otras cosas. Salí remecido por 3 opiniones críticas que aparecieron, pero sorprendido de quién las trajo. La primera voz crítica en el lanzamiento la hizo León Trachtenberg sobre este enfoque tecnocrático de estandarizar y medir con la misma regla en Puno, en Cotabambas o en el Callao. León Trachtenberg, el dueño, forjador de uno de los colegios de la élite más caros del país. Y sin embargo, no pude sino aplaudir y saludar su opinión crítica. Segundo, la opinión que alcanzó Gastón Acurio, que hizo una reflexión profundísima que nos recuerda que todavía tenemos patrones de colonialidad en nuestro país. Nos recordó, cierro ahorita, nos recordó el grave problema del racismo, de la equidad y de la interculturalidad. Y finalmente el presidente Vizcarra, que fue brutalmente impactante, nos contó la anécdota de su hijo y cómo en Canadá le preguntaron qué instrumento toca su hijo. Fue impresionante su aporte porque nos recordó que las capacidades que consideramos blandas, el arte, la música, son quizás más valiosas que las famosas lenguajes matemáticas que a veces nuestro sistema privilegia. Quiero terminar diciendo que en ese un poco de sentimiento de temor o de desconfianza, lo que hemos tenido ayer en el diálogo y lo que estamos teniendo hoy para mí es algo muy positivo. Me alienta, me anima a saber que van a haber procesos reales de diálogo, de discusión, porque si no se recogen la voz de las regiones, no vamos a construir una sociedad democrática, hablando de equidad. ¿Cómo tener equidad si tenemos colegios de alto rendimiento, asumiendo, conformándonos que el resto son de bajo rendimiento? ¿Cómo construir equidad con esa política que en vez de que nos mantengamos unidos en torno a la mejora de la educación pública, comienza a fraccionar en estratos distintos la educación de calidad que merecen nuestros pueblos? Termino entonces afirmando que solo este diálogo, que saludo y felicito con toda claridad y sinceridad, puede lograr que construyamos una educación con equidad, una educación que reconozca las particularidades regionales. Tenemos en Apurímac el acuerdo de iniciar el próximo año la enseñanza de la lengua y cultura quechua en todas las instituciones de la región. Sin duda, en muchas regiones del país tenemos esa característica. Y por último, nuestra educación, si no cambia esta manera que tenemos de entender, de asumir la relación con la naturaleza, creo que nos va a llevar al fin, no solo de la especie humana, sino de la madre tierra. Nosotros por eso preferimos hablar, más que de desarrollo, que hoy día es una palabra engañosa, del buen vivir en la región Apurímac. Gracias. Siempre tan provocador.
en el mejor sentido de la palabra. Le damos la palabra ahora a Eliana Mazzulla. Bien, buenos días. Muchas gracias a nuestros anfitriones que nos reciben con inmenso cariño. Muchas gracias al Consejo Nacional de Educación por propiciar estos diálogos que abren espacios para todos y todas. Voy a empezar hablando de la participación que atraviesa todos los derechos, la participación necesaria para que los demás derechos se hagan realidad. No hay derecho a la educación, no hay derecho al trabajo, no hay otros derechos si no hay participación. Sin participación, nuestra voz queda apagada. La participación, sin embargo, es un espacio negado para nuestros pobladores del campo. Es un espacio negado para los pobladores que tienen que trabajar día a día, vivir de lo que producen ese día. Es un espacio negado para la gente que no puede acercarse a estos espacios. Es por eso la responsabilidad de los que estamos hoy, de sistematizar esas demandas y identificar en sus rostros cuáles son los desafíos pendientes de una educación al 2036. La participación es un derecho en democracia y un deber para movilizar a todas las grandes mayorías. Voy a hablar de nuestra experiencia en Puno. El grupo impulsor que se formó tuvo en un inicio la participación de diferentes miembros del gobierno y sociedad civil, que pudieron dialogar acerca de las demandas y necesidades reales para un proyecto al 2036. Asimismo, nosotros tenemos un proyecto educativo regional concertado que permitió también desde el 2015 a 2016 y 2017 construir nuestro proyecto educativo regional 2017-2025, a partir de una evaluación de nuestro proyecto educativo anterior. Eso nos da una autoridad en relación al recojo de expectativas y demandas. Eso nos dio un punto de partida muy interesante para el análisis y para visibilizar cómo nosotros nos insertamos a las demandas nacionales. En una segunda etapa se pudo convocar a los maestros que nos acompañan ahora como fuente del saber, como expertos, representantes de las 14 UGELes, quienes también a partir de su práctica tienen un gran saber acumulado que hoy seguramente en los talleres va a ser puesto en debate para la construcción de una nación con muchas naciones. Si puedo señalar alguna gran ausencia, fue la de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza, quienes no pudieron articularse en esta labor. Un hito de cambio fue el lanzamiento de la consulta virtual. El lanzamiento de la consulta virtual se realizó en la Sala de Banderas de la Municipalidad Provincial de Puno, donde pudimos congregar a diferentes sectores, pero fundamentalmente a la prensa, que es un aliado necesario para estos procesos de consulta. La prensa que muchas veces piensa que cuando hablamos de educación le corresponde al Ministerio de Educación. La prensa cuando escuchó de este lanzamiento virtual recién pudo darse cuenta del papel que juegan también en canalizar las demandas y expectativas de nuestro pueblo. Marcando un hito, entonces, el primer taller lo realizamos con alcaldes escolares. Fue un deleite escuchar a nuestra juventud el deseo de participar, pero fundamentalmente su compromiso. Nuestros jóvenes están cansados de escuchar y de ver la realidad y la corrupción del día a día. Nuestros jóvenes están ya listos para empezar a tomar las riendas de nuestro destino. Escucharlos fue muy satisfactorio y abrió nuestros demás talleres. Debo resaltar también talleres descentralizados en la lengua materna. El taller que se realizó en ILAVE fue una experiencia maravillosa de intraculturalidad para una mirada intercultural. Bien, si tenemos que decir algo, es que todavía quedan espacios por trabajar.
un taller pendiente es necesariamente en la oficina de OMAPET, que también tienen demandas propias. Escuchar nuestra población de niños con algunas dificultades que también pueden ser canalizadas desde la educación. También queda pendiente el trabajo con el adulto mayor. Estamos y pensamos en la construcción de ciudadanos pensantes, capaces de reflexionar, capaces de llevar la reflexión hacia la duda y a la pregunta constante. Necesitamos volver también a la raíz, necesitamos mirarnos desde nuestra propia cultura. La historia que nosotros hemos construido es una memoria colectiva, que no debemos negarla y que debemos recogerla. Somos hijos de la cultura, porque construimos historia con nuestros padres, construimos historia con nuestros abuelos y construimos historia con nuestros hijos. Nuestra comunidad es el pasado y es el presente. Estamos llamados a volver a escarbar nuestras raíces para construir un futuro sólido desde lo nuestro. Como lo dije nuevamente, en una nación con muchas naciones. Este reencuentro con nosotros, este reencuentro con nosotros mismos es un proceso participativo. Es un proceso primero de diálogo con cada uno de nosotros, de lo que soñamos, de lo que podemos hacer y de lo que hemos dejado de hacer. Rompe con el individualismo, involucra a la comunidad y está llamado a una movilización colectiva. Los pueblos que salen a reclamar es porque algo pendiente tienen. Nuestros pueblos que están en las carreteras y que están haciendo algún tipo de levantamiento es porque algo pendiente tienen, es porque no se les ha escuchado, es porque tienen todavía mucho que solucionar y muchas demandas pendientes. Se construye país a partir entonces de el respeto a los ideales regionales, el respeto a lo único que tiene cada región. Se debe construir el Perú desde las capacidades territoriales de cada región. Necesitamos participar también con nuestra propia manera de construir, con nuestras inteligencias y experiencias regionales. Necesitamos tener entonces en el Consejo Nacional de Educación un consejero por cada región, que lleve también esas demandas desde aquí y desde allá, que cuando en Lima dicen que Puno es lejano para Lima, pero para Puno, Puno es muy cercano. Se debe construir el proyecto educativo nacional en participación. Y luego, las regiones tenemos la tarea de construirnos nuestros proyectos educativos regionales. Y estos deben también ser transversales, deben ser generadores de proyectos. Y voy a hablar como también regidora de la Municipalidad Provincial de Puno. Necesitamos y exigimos una verdadera descentralización presupuestal, también en temas educativos. Las regiones también son capaces, a partir de sus proyectos educativos regionales, de orientar la inversión del gobierno, de orientar la inversión nacional y la inversión local. Entonces, para terminar, debo decir que todas nuestras demandas, todos nuestros sueños y todas nuestras expectativas se sintetizan en nuestro proyecto educativo regional concertado, que seguramente va a dar lugar también a un currículo regional y también debe dar lugar, como está planteado acá, a un grupo de docentes investigadores que sean capaces de proponer desde la realidad el cambio y la transformación. Desde la tierra de maestros de José Antonio Encinas, María Asunción Galindo, José Portugal Catacora y muchos otros más, muchas gracias. Muy buenos días y muchas gracias por este espacio de diálogo
y por la acogida que nos dan nuestros hermanos de Apurímac. Realmente estoy muy contenta y emocionada de poder tomar la palabra a nombre de mi región para poder expresar algunas ideas que a lo largo del camino se han ido bosquejando en nuestros espacios de reflexión. Cuando el Consejo Nacional de Educación nos invita a participar en este proceso de construcción colectiva, inmediatamente en la región Cusco el COPARE asume el liderazgo y moviliza lo que llamamos este grupo impulsor. Y en un primer inicio hemos contado con la participación de muchos actores que a lo largo del proceso han ido asumiendo roles, pero siempre desde la mirada más estratégica del COPARE, que en un primer momento quizá mantuvo una línea de diálogo con diferentes sectores, pero también echando de menos a veces el involucramiento del responsable de la región. Sin embargo, durante el proceso, y nos da mucho placer que nuestra exdirectora de gestión institucional, hoy directora regional de educación, estuvo involucrada en el proceso. Y eso es muy importante porque le da continuidad a todas estas ideas que esperamos que se traduzcan en acciones. El proceso de recogida de información para tomar en cuenta los insumos relevantes para este proceso de construcción del PER siempre ha estado bajo la mirada atenta del grupo impulsor. Nos hemos reunido muchas veces cuando era necesario, también de manera muy puntual, para tomar decisiones respecto a cómo organizarnos. Y creo que los resultados por el momento dan cuenta de esos esfuerzos que se han desarrollado, porque hemos sobrepasado las metas en cuanto a jornadas, hemos logrado revertir la situación inicial en la que teníamos pocos accesos a la encuesta virtual, ahora ya hemos superado los 1000. Entonces, se ha ido encaminando un proceso bastante reflexivo, pero esa reflexión no solamente tiene que ver con el tema metodológico, sino también una autorreflexión en cuanto a qué es lo que nos está faltando como región y por qué está pasando eso. A mí me da mucha envidia, y lo digo con toda sinceridad, de escuchar que en vuestras regiones pueden mostrarnos un proyecto educativo regional que tiene su correlato con un currículo regional. En mi región todavía estamos en proceso y estoy segura que sí vamos a despegar rápidamente, ¿no? Y me parece muy importante que en este espacio también podamos vernos unos a otros y mostrar los avances que para otros son inspiradores, porque para eso estamos, para eso somos fuerza de una macrorregión que en este momento lo está diciendo de manera clara, que necesitamos que nuestro proyecto educativo nacional al 2036 sea un proyecto de las regiones, que dé toda la apertura y todos los mecanismos para que se construya una mirada de país, pero desde las fortalezas de nuestras regiones. Si bien es cierto, las políticas públicas que se han implementado a la luz de este proyecto que hoy estamos evaluando, han podido generar algunos avances que reconocemos, que han sido importantes, pero también notamos ausencias. Y este es el gran desafío que nos trae este proceso de reflexión, porque recoger información no es un proceso mecánico, es un proceso altamente reflexivo que nos cuestiona también. Entonces, ¿qué vemos que está pasando actualmente, ¿no? Vemos un Ministerio de Educación que creemos que ha superado su rol normativo y rector, porque va más allá, decide qué hacer en nuestras regiones, quizá con buenas intenciones, quizá también es la parte fundamental de los avances que se han logrado, pero vamos despacio. Y es muy importante que nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, adultos mayores sientan que su región, que su país es un espacio de realización y de oportunidades amplias para todos. Nosotros en Cusco hemos tenido, sí, resultados que vienen de diferentes sectores, de diferentes grupos de distintas edades, lo cual es muy importante. Sin embargo, desde esa posición y desde esa lectura de la realidad de distintos actores, sí somos críticos, sí creemos que nuestro proyecto educativo regional no puede ser una versión continua, mecánica o en piloto automático de aquello que ya se viene trabajando. Necesitamos sí o sí que nuestras regiones se empoderen y tenemos las capacidades. Prueba de ello
es este grupo humano que está aquí y quizá los que no pudieron venir, ¿no? ¿Por qué las políticas públicas se deciden en Lima? ¿Por qué no hay estos mecanismos por los cuales se consulta a las regiones, no cómo implementar, sino cuáles son las prioridades y cómo diseñar estas políticas? Porque ahora todos nos sentimos abrumados. Bueno, yo no pertenezco al sector, yo soy miembro de la sociedad civil y participo activamente en el COPARE, pero sí siento este sentimiento de cansancio, agotamiento, a veces de esfuerzos que se hacen y no sabemos realmente hacia dónde vamos, ¿no? Porque justamente somos actores dentro de un eslabón en el cual se nos pide decidir, o mejor dicho, se nos pide implementar lo que otros deciden, pero ¿cuándo se nos pide decidir, ¿no? Y entonces esto no solamente es un pedido para el Ministerio de Educación, que a través del Consejo Regional de Educación puede hacer un proceso de veeduría, de incidencia, ¿no?, de acompañamiento, es también algo que se nos pide a nosotros como protagonistas de nuestras regiones. Creo que tenemos la inteligencia, los elementos, es cierto, nos faltan recursos económicos para financiar muchos de estos proyectos, pero sí es posible hacerlo. Prueba de ello es aquello que venimos aportando a este evento. Aprender de unos de otros es importante y con este proceso de consultas hemos recogido muchas expectativas, lo cual, como en el caso de Apurímac, también nos inspira, pero nos da temor, porque quizá las expectativas que se han recogido van a superar las posibilidades que actualmente tenemos. Por eso es muy importante ser proactivos, reflexionar, diseñar, trabajar en equipo, articularnos, aprender unos de otros, porque solo así vamos a poder atender esas expectativas que la población está entregando a través de sus opiniones. Nos da mucho interés también, nos provoca interés el hecho de la información que se está recogiendo. En el caso de Cusco, vamos a iniciar con fuerza la construcción de nuestro proyecto educativo regional y esperemos que no se tenga que ir a esperar el resultado nacional, sino que podamos tener ya pasos concretos desde ahora, ¿no?, retornando a nuestra región. Qué bueno es que está aquí nuestra directora regional, porque yo estoy segura que ella asume el reto con mucho cariño, profesionalismo y valentía. Ya sé que tengo el tiempo vencido, un segundito nada más, y me parece importante que esta fuerza que va más allá de una opinión sí se vea recogida, y me refiero más que todo a los valores de nuestra cultura, a nuestras trayectorias, a nuestros sueños, que si bien es cierto, a veces se expresan en situaciones de conflicto, de liberación, pero sí es importante que se tomen en cuenta, porque como decía nuestra compañera de Puno, si es que hay una expresión popular, es que hay un malestar, hay algo que no está resuelto. Y esto pasa en Cusco también y es necesario tomarlo en cuenta, ¿no? A mí me parece formidable que tengamos la posibilidad de que los COPARE puedan tener una mayor presencia en las decisiones nacionales, porque esto nos fortalecería mucho. No hay esa articulación COPARE, por ejemplo, Consejo Nacional de Educación. Si bien es cierto, la ley establece unos parámetros de funciones, pero también es necesario replantearlos porque es importante que existan estos espacios de reflexión, toma de decisiones, acompañamiento, veeduría. Quizá no se llame COPARE, pero hay que pensarlo creativamente cómo hacerlo. Bien, gracias. Bien, buenos días a todos. En representación de la Delegación de Madre de Dios, el saludo del director regional que no pudo estar en este evento, el licenciado Carlos Carrasco Polanco, pero que delegó la responsabilidad en el director de gestión pedagógica, el licenciado César Mejía Rodríguez. En realidad, queremos agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta óptica que tiene de descentralizar los criterios de las regiones para construir un nuevo proceso educativo, un nuevo proyecto educativo nacional. Porque siempre teníamos la oportunidad de participar en Lima y se recogían opiniones, pero de quienes participaban solamente como representantes de las regiones. Mas no así ahora que hemos llegado acá. Tenemos ya la representación de las provincias y los distritos de cada uno de los departamentos.
tenemos criterios diversos, tenemos realidades diferentes, tanto en Puno como en Cusco como en Madre de Dios. Y a nosotros nos complace ser partícipes de contribuir al desarrollo de estas 33 políticas generales que plantea el PEN al 2036, de estas 47 políticas específicas que tiene en mente desarrollar. Pero quisiéramos también ser autocríticos o autorreflexivos. De 2007 al 2021, ¿cómo llegamos nosotros en el sector educación? ¿Con una mejora, con una estabilidad de repente o con un decrecimiento? Hablo esto, por ejemplo, si tocamos el tema de valores. Estamos llegando a este proceso de cambio con los valores necesarios para poder tener una educación con calidad. Y digo esto porque lamentablemente somos escuchas y vemos en la televisión diariamente de sucesos que no tienen nada de bueno con la contribución a la educación con calidad. En el Japón, por ejemplo, los niños hasta los 6 años son educados no en el campo pedagógico, primero en valores. Se les enseña respeto, se les enseña puntualidad, se les enseña responsabilidad, se les enseña honradez, se les enseña colaboración. Y luego ya de los 6 años viene el desarrollo del campo pedagógico y ahí está el resultado de un país con muchos valores, con muchos principios y ocupando el lugar que ocupa en el campo del mundo de desarrollo. Eso es un tema que nosotros no debemos de tener proyectos educativos que sirvan solamente como un cliché para poner cosas bonitas y no llegar a un cumplimiento de los objetivos que se tiene como educación. En realidad, en Madre de Dios, el año 2002, hace 17 años, se empezó a construir el proyecto educativo regional. Fuimos de repente el primer departamento, iniciaba este proceso en busca pues de tener instrumentos que puedan guiar las políticas educativas de nuestro departamento. Y tuvimos la presencia en aquel entonces de destacadas personalidades que han llegado a destacar también en la educación del país. Nos estuvo acompañando en esos primeros años Patricia Salas, que a la larga fue ministra del sector de educación. Nos estuvo acompañando también Patricia Andrade, que actualmente es viceministra de Gestión Pedagógica, y otros grandes pensadores y educadores que han tenido responsabilidades grandes en el sector de educación. Por eso en Madre de Dios tuvimos el primer PER el año 2002 con participación no solamente del sector de educación, sino de la sociedad civil también. Actualmente nos encontramos en el proceso, si se quiere, de reformulación, si se quiere, de reconstrucción o de construcción del nuevo proyecto educativo regional. Pero pasa también algo muy importante para poder cumplir con el desarrollo y con la ejecución de estos proyectos educativos. La parte presupuestal, que es el tema álgido en el sector de educación. Porque de nada sirve que tengamos un proyecto educativo regional si no la vamos a plasmar en realidades, si no lo vamos a hacer que sea ejecutable por un simple tema de carácter presupuestal en muchos casos. Creemos de que en Madre de Dios hacer una autocrítica, si se quiere, porque hemos visto que no estamos, tanto en la encuesta virtual como en las jornadas por la educación, en tan elevado porcentaje. Pero hay camino todavía por recorrer y creemos que vamos a superar este espacio que nos permita ubicarnos también a la par que Cusco, que Puno, que Apurímac y con otros departamentos. ¿Cómo es que nosotros empezamos a construir este proceso del proyecto educativo nacional al 2036? A través de un equipo especial y gracias a la convocatoria del Consejo Nacional de Educación, de este grupo impulsor, que fue tomado primeramente en cuenta por el COPARE, el Consejo Participativo Regional, y se fue convocando a personalidades vinculadas al sector privado y luego involucrando también al sector de educación. Y comenzamos a iniciar primero un grupo impulsor para un encuentro regional en la que se tuvo la participación de una selección de cerca de 30 o algo más
impulsores para un encuentro regional. En relación a la consulta vía internet, lamentablemente en nuestro departamento tenemos un problema de comunicación a través del internet porque no contamos con una banda ancha que nos permita poder estar a la par con otras regiones. La dispersidad y la distancia que existe en regiones donde ni siquiera la comunicación telefónica existe y donde a veces el internet es algo imposible para ellos, no nos permite de repente cumplir una actividad que hubiésemos querido cumplir. Iniciamos también encuentros de diálogos a través de espacios dados en un encuentro regional con jóvenes y con adultos. Bueno, y nos dicen cómo podemos evaluar los resultados de esta participación. Creemos, como dije anteriormente, que no podemos ser demasiado mezquinos o de repente ser mentirosos al decir de que estamos muy bien. No, no estamos tan bien. Y no estamos tan bien por varios factores. No podemos llegar a veces a nuestras 3 provincias y a nuestros 11 distritos por una situación, en primer punto, a veces económico, y en otras el estado de las carreteras o las trochas carrozables para llegar hacia esa situación. El Manu es una provincia del Madre de Dios y para llegar a Puerto Maldonado tiene que salir por Cusco. Llegar a las comunidades de Tayacome, de Yomibato, significa una inversión en movilidad por río de más de 4 o 5 mil soles y significa un desplazamiento de 4 días y muchas veces no se llega a esas comunidades. Tenemos pues, como les digo, poblaciones dispersas, no tenemos acceso a la banda ancha que nos permita tener mayores facilidades para realizar esta encuesta virtual. Empezamos nosotros a recibir valiosos aportes, sí, un minutito más, de parte de la sociedad civil. Entonces, quiero terminar porque ya el tiempo se ha vencido. Pedirle al Consejo Nacional y hacer eco de las palabras de la presencia de Cusco, de que los COPARES, que son instancias de la sociedad civil, no sirvan simplemente para ser observadores del accionar de una dirección regional de educación, sino sirvan también como medios para coordinar con el Ministerio de Educación a través del Consejo Nacional de muchas acciones que nos van a permitir desarrollar. Ya lo dijo el director de gestión pedagógica. Estamos llegando ya a la finalización del año 2019 en el sector de educación en Madre de Dios y hay una carencia por cubrir de 101 plazas de auxiliares para el nivel inicial. Tenemos en algunos casos docentes contratados sin pagos porque el trabajo a veces que se hace en el Ministerio de Educación es un trabajo de gabinete y no es un trabajo bajado hacia las ciudades para ver las realidades de estas acciones que desarrolla el Ministerio de Educación a través de las direcciones regionales de las UGELES con las instituciones educativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hemos tomado nota y tenemos grabación, además, para hacernos recordar cualquier cosa que nos haya podido pasar, de sus observaciones al proceso, de los lazos más cercanos que se quiere tener con el Consejo y con la gestión de las políticas educativas. Y ahora lo que quisiéramos es, alguien mencionó el deseo de poder conocer los aportes que ya se han vertido en otros lugares para el proceso de su formulación de PER y de proyectos curriculares, poder tomarlo desde ya en cuenta, y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Por lo tanto, invitaríamos a pasar a quienes van a recibir ahora, algo que dejo en manos mejor de nuestra secretaria técnica, que conoce los detalles del contenido del sobre misterioso. Bueno, primero vamos a cerrar este panel con la foto de rigor que me explican y luego vamos a pedir, por favor, que pasen los representantes de las direcciones regionales. Yo lo que tengo aquí son informes parciales de la consulta. Algo que nos hemos propuesto en el Consejo es que esta información que estamos recabando no sea solo de utilidad nuestra,
se las queremos devolver para que ustedes la analicen. Tenemos un disco con la información en Excel para que ustedes hagan los cruces, los análisis respectivos de las respuestas literales que las personas en su región han dado y que les sirva para sus PER y para los otros procesos de planeamiento interno regionales que tienen, ¿sí? Entonces, bueno, primero pasamos al cierre de este panel. Por favor, a los fotógrafos para tener el cierre del panel en este momento. Sí, se colocan un poquito cerca, por favor.